Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia del Señor, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas y porque hasta aquí nuestro Señor Jesucristo ha sido fiel con nosotros. Así que en esta hora venimos a continuar con lo que es en el capítulo 10 de Romanos. Capítulo 10 de Romanos, vamos a continuar, permitiéndole a la palabra a través del poder del Espíritu Santo que nos enseñe por qué Israel sigue aún rechazando la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Israel siempre sigue negando, pues? Y digo esto en el aspecto de los religiosos, de aquellos que todavía pues observan únicamente la ley, no tomando en cuenta lo que la Biblia, el Nuevo Testamento nos indica. A pesar de que Pablo era un judío, a pesar de que Pablo fue un fariseo, era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, pues educado a los pies de Gamaliel, pues él trata prácticamente de explicarle a Israel, de darle a entender lo que la palabra nos enseña, y que no es a través de la ley que nosotros, el hombre, Israel y todo el mundo en general, pueden alcanzar salvación, sino a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino a través de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para darle al mundo la oportunidad de vida. Por eso, anteriormente pues hablábamos en el versículo, desde el versículo 1 hasta el 10, en donde vemos que la salvación es para todos, e incluso en lo que vamos a leer ahora nos damos cuenta que la salvación es para los judíos como también es para nosotros los gentiles o para todo el mundo, con la única diferencia es que tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, es que tenemos que creer que Jesús murió, se sacrificó en la cruz para darnos la oportunidad del reconcilio y de la salvación. Entonces, por eso es que vamos a leer del versículo 11 en adelante la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, versículo 11: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y dice en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora dice la otra versión. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que le reconozcan como su Dios. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta mañana, gracias por el nuevo día que nos das, gracias Señor por la oportunidad de levantarnos de nuestras camas y venir ahora delante de tu presencia para darte las gracias, para honrarte, para glorificar tu nombre, para que seas tú, Señor, bendito por los siglos de los siglos. Y gracias pues por todo lo bueno y maravilloso que haces en nuestras vidas. Te suplico ahora, mi Señor, que sea el poder del Espíritu Santo a través de tu palabra, que nos abra, Señor, el entendimiento, que abra, Señor, que abras nuestra mente espiritual, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, que sean abiertos, Señor, a través de tu palabra, para creer y seguir confiando en ti, Señor, y en el mensaje que nos das a través de tus discípulos, a través de los profetas que utilizaste, Señor, en toda la Biblia para que nos dieran un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje, Señor, que es para beneficio de todos y cada uno de nosotros que vivimos en el mundo entero, Señor, que a veces no creemos o rechazamos el Evangelio, pero ahora te suplico, Padre, que seas tú, por favor, llegando hasta lo más último del mundo, Señor, a lo más
a lo más escondido de nuestro país, El Salvador, para que muchos salvadoreños también puedan creer en ti, Señor, como su Salvador personal, y asimismo, Padre, que puedan alcanzar ellos ese favor inmerecido que nos das a todos y cada uno, para que alcancemos esa salvación, para que nos reconciliemos, para que el día en que muramos, Señor, tener esa seguridad de estar allá en el cielo juntamente contigo. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú has sido fiel, hasta aquí, mi Señor, no nos has abandonado, hasta aquí, Padre, tú eres el Dios grande y maravilloso, y que siempre te complace, Señor, cuando venimos delante de tu presencia, suplicarte por nuestras enfermedades, por nuestros problemas, por nuestras situaciones difíciles, aún, Señor, por todo lo material que a veces nos hace falta para la vida, pero sabemos, Padre, que la vida espiritual que tú nos das es mucho mayor que cualquier cosa material. Así que te damos honra y gloria, y te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. Así también, Padre, pongo en tus manos a cada una de las familias que representamos, a donde quiera que se encuentren. Por favor, guárdalos, protégelos, bendígalos, ayúdales, Señor, a poder también solventar sus problemas, sus situaciones difíciles, y que seas tú también, Padre, poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares enfermos, hermanos en la carne, hermanos en Cristo, y todos aquellos que creen en ti, Señor, que por favor puedan alcanzar esa misericordia de parte tuya, Señor, para que sus cuerpos sean sanados en esos órganos, en esos huesos, en ese estómago, en cada uno de esos miembros internos, Señor, que no están funcionando bien. En el hueco de tu mano los deposito, mi Señor, para que seas tú, por favor, obrando en la vida de cada uno de nuestros familiares, en donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como dije, vamos a continuar en el capítulo 10 de Romanos, y nos vamos a dar cuenta por qué Pablo escribe, o por qué el Señor permite que a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiera este libro. Y nos damos cuenta del libro de Romanos. Y por eso el mensaje inicial pues estaba para los israelitas, para todos los descendientes de Israel, ¿verdad? O sea, de Jacob. Para toda su descendencia estaba dirigido este mensaje inicialmente. Mensaje que hoy también está siendo dirigido a todo el mundo, creyente y no creyente, a todas las personas en el mundo entero. Y ahora se está relacionando esta palabra, o sea, la podemos aplicar a la iglesia, al pueblo de Israel, como también la podemos aplicar a todo el mundo en general, porque la palabra aún se ha seguido predicando, aún la palabra se sigue enseñando, aunque no en todos los lugares, ¿verdad? Podemos oír o aprender de las enseñanzas que alguien nos pueda dar, sino que a veces pues se está predicando también un evangelio de experiencia, un evangelio de tradición, un evangelio que en verdad nada tiene que ver con la palabra. Y el Señor prácticamente, y aquí aprendemos que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, escogido por nuestro Cristo celestial, para hacer lo que llevara el mensaje de la salvación. Y nosotros podemos ver a través de la palabra que aquí Pablo no habla de su persona, Pablo no habla de su experiencia, Pablo no habla, si bien es cierto, Pablo en su testimonio nos da a entender todo lo que él sufrió para llevar el mensaje de la salvación a todo el mundo, pues en el cual pues tuvo que ser apedreado, tuvo que ser azotado, tuvo que sufrir varios, e incluso hasta casi la muerte, con la mordedura de una serpiente, como también cuando lo apedrearon, que queda como muerto, pero nuestro Señor Jesucristo lo resucita. Bueno, cosas como esas son las que nosotros aprendemos en la Biblia y nos damos cuenta. Por eso cuando leíamos el primer versículo, el 11, que dice, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Anteriormente están los dos versículos también claves para poder entender esto, que dice el 9 y el 10,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, decía anteriormente, estos versículos nos muestran que la salvación es para todos aquellos que creemos en Jesús, para todos aquellos que le recibimos y lo confesamos. Por eso es bien importante porque cuando dice que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, que el creer y la confesión, pero creer de todo corazón, es lo más importante. Por eso decía, estos versículos son claves para poder entender el mensaje que Pablo nos da a través del poder del Espíritu Santo de su palabra, inspirada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, nos damos cuenta, muchos podemos confesar el nombre de Jesús, muchos podemos decir que creemos en Jesús, pero eso aún no es suficiente como para poder decir que nosotros vamos a alcanzar la salvación o que nosotros somos hijos de Dios. A veces no son suficientes solamente el decir o el hacer, porque lo más importante que nos habla la palabra es que tenemos que hacerlo con todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, creyendo de que Jesús, o que a través de Jesús usted y yo vamos a alcanzar la salvación. Pero como vuelvo a repetir, esto es un asunto personal, esto es algo que cada uno de nosotros debemos de creer en nuestros corazones y confesar con nuestros labios que la fe es por la salvación. Entonces, por eso dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. O sea, podemos decir, todo aquel que cree en Jesús, pues nuestro Padre no lo deja en vergüenza, como dice en la otra versión. ¿Por qué? Porque el creer y confesar es la esencia que puede haber quizás dentro del Evangelio para nosotros tener esa seguridad, para nosotros saber prácticamente de que el Señor nos da la salvación, pues no solamente por creerlo, porque también, como lo dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. O sea, o que para nosotros tener la seguridad de la salvación es que también tenemos que dar muestra de que obedecemos su palabra, tenemos que dar muestra de que hemos cambiado, tenemos que dar muestra que nuestras vidas ahora son diferentes quizás que nuestras vidas sean diferentes de como vivíamos antes de reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, por eso dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, todo aquel que en él confía, todo aquel que pone su confianza, entrega su vida, se entrega a sí mismo con su alma, con su espíritu, con su cuerpo, para recibir a Jesús como su Salvador personal, bueno, este no será avergonzado. Y claro, nosotros venimos viendo todo este estudio que estamos realizando, bueno, estas meditaciones que hemos hecho, pero mejor dicho, en todos los versículos, en todos los capítulos anteriores, nos lleva a esa situación. Por ejemplo, en el capítulo 8, nosotros ahí nos enseña que tenemos que aprender a vivir por el Espíritu. Tenemos que aprender a vivir por medio de la palabra. Entonces, no vivir el Evangelio de acuerdo a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio creer, a nuestro propio sentimentalismo, si lo queremos ver de esa manera, sino que tenemos que vivir el Evangelio como Dios manda, como Cristo y la palabra y el Espíritu Santo nos dirigen. Entonces, por eso dice aquí es donde este versículo nos damos cuenta que la salvación es para todos, porque dice en el versículo 12, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno en todo lo que con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. La otra versión dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Dios que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la salvación, ¿por qué está diciendo esto? Pablo les viene recalcando a los israelitas, al pueblo de Israel, a los judíos que en ese momento recibieron la palabra, recibieron la ley, pero Israel lamentablemente dejó de observar la ley y se olvidó de los preceptos, de los mandamientos, de todo lo que el Señor les había dado. Entonces se lo echaron a la espalda y comenzaron a vivir su vida como mejor les parecía, o siguiendo las tradiciones, siguiendo las religiones paganas que el Señor prácticamente les había dicho en todo el desierto, porque Moisés y los demás profetas les hablaron que tenían que obedecer la palabra del Señor, como hoy en día. Ahora la iglesia tiene que obedecer la palabra del Señor. Los predicadores tendríamos que buscar la manera de cómo prepararnos para poder hablar del mensaje de la salvación, para poder hablar de Cristo, para poder hablar de su obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas. Pero, como repito, lamentablemente muchas veces queremos hablar el Evangelio, pero de una manera diferente, tal como está escrito. Entonces es ahí donde vienen las controversias, y es ahí donde también hoy podemos ver en el mundo entero como personas que al parecer dicen que son hijos de Dios o que somos hijos de Dios, pero que con nuestros testimonios, que con nuestra manera de ser, que con nuestra vida diaria, nosotros estamos demostrando todo lo contrario. Entonces, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Sino pues que aquí podemos ver que la palabra tiene en sí un propósito. Y el propósito es que todo el hombre pueda alcanzar la salvación, sea judío, sea gentil, sea griego, como dice la palabra, sea quien sea, tiene la oportunidad de poder llegar a los pies de Cristo, siempre y cuando que le reconozca como su Salvador personal, porque esto no es por herencia, esto no es por religión, esto no es porque mi padre o mi madre, mis abuelos, mis antepasados me dijeron, o le dijeron a alguien, mira, tenés que hacer todo lo que yo hice hasta que morí, para que ustedes puedan ser salvos. Pero ¿qué pasa si estas personas en realidad nunca creyeron en Jesús? Nunca le confesaron, y hasta hoy esas personas podrían estar ¿a dónde? O sea, nuestras propias familias, nuestros antecesores que no creyeron en Jesús. Entonces la pregunta, ¿dónde podrían estar ellos ahora? Porque la misma naturaleza nos muestra el poder de Dios, la misma todo lo que nos tenemos alrededor nos puede demostrar, o nos hacemos la pregunta, ¿cómo han existido todas las cosas que hasta hoy podemos ver? Entonces, por eso dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, como lo dice la otra versión. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios, y él es bueno, y Él es muy bueno con todos los que le invocan. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que le reconozcan como a su Dios. Entonces, aquí está la parte clave. El reconocer a nuestro Padre Celestial, el reconocer a Cristo, que Él vino a morir a la cruz del Calvario, y el reconocer de que ahora el poder del Espíritu Santo es el que nos guía. O sea, aquí es donde muchas veces muchos nos critican y dicen, que estos tienen 3 dioses, pero la verdad que nosotros solo creemos en uno. Solo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por decirlo así, son los representantes de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra, como una familia también, sus hijos o el padre representa a una familia y los hijos son representantes de sus padres. Entonces, así de sencillo es como nosotros podemos ver y entender lo que la palabra nos enseña al respecto de hablar de nuestro Señor Jesucristo, hablar de nuestro Padre Celestial o hablar del poder del Espíritu Santo. Bueno, aunque ese no es el tema, ¿verdad? Pero sí, lo que podemos ver es que la salvación es para todos. Siempre y cuando que reconozcan que Jesús es el Hijo de Dios, siempre y cuando reconozcan que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario, que murió y que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial, o sea, está a su derecha. Ahora Cristo está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, y la misma palabra nos enseña, como en Hechos de los Apóstoles, cuando Esteban
muere, ¿verdad? Muere incluyendo a Pablo, que permitió que muriera apedreado. Y él le dice, veo a Jesús parado o sentado, no, veo de pie a Jesús que está, dice, junto al Padre Celestial. Entonces, le digo cositas como esas que muchos no los podemos entender, pero que la palabra, el poder del Espíritu Santo nos puede enseñar. Entonces, ahora, pues, como repito, la salvación es para todos. Y como les decía, que este mensaje inicialmente estaba para Israel, para todo Israel, para todos aquellos que habían visto a Jesús de primera mano, todos aquellos que vieron crecer, que vieron nacer, crecer y morir a Jesús en la cruz del Calvario, tuvieron esa dicha. Pero ahora el 14 dice, por eso decía, el mensaje inicialmente es para Israel, pero ahora el mensaje es para todos y cada uno de nosotros que creemos en Jesús. Por eso dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Dice en la otra versión, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en él? O sea, aquí es donde podemos aplicar esta palabra, no solo para Israel, sino para el mundo actual. Como dice esta versión, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en él? ¿Cómo personas hoy en el mundo pueden invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? O sea, lo que dice el versículo 13, pues la Biblia dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como a su Dios. Pero ¿cómo van a confiar? ¿Cómo van a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo si lo están rechazando? Aún dentro de las mismas iglesias llamándose evangélicas, muchas personas que están dentro de esos lugares rechazan a Jesús. Y cuando digo rechazan a Jesús, es porque rechazan la palabra, es porque rechazan el Espíritu Santo, es porque rechazan todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cómo van a creer o cómo van a confiar en Él si de verdad o lo invocan únicamente del diente al labio? Es que ese es el problema. Por eso dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Muchos podemos llamarnos hijos de Dios, muchos podemos llamarnos cristianos, predicadores y todo lo que querramos decir que somos para el Señor, pero la verdad en la práctica pues ni siquiera le conocemos. ¿Por qué? Porque ignoramos su palabra, ignoramos su mandamiento, y esto es lo que ha pasado con el pueblo de Israel y está pasando hoy en el mundo en el mundo entero. No solo con la nación de Israel, sino aunque Israel ahora tiene muchos pastores, muchos maestros que enseñan la Biblia. Bueno, hay pastores evangélicos y hay pastores mesiánicos que todavía siguen creyendo en la Torá, en la ley, en los escritos solamente de Moisés. Entonces, hay una división en todo eso. ¿Por qué? Porque muchos judíos, muchos israelitas en el mundo entero ahora son evangélicos. Son como nosotros, que creen en la palabra, creen en el Espíritu Santo. Bueno, de hecho, ellos creen, el Señor se manifestó en ellos. En espíritu, se manifestó en carne como el Hijo y se manifestó el poder de Dios. O sea que para los judíos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es extraño. Extraño es para nosotros los gentiles, que queremos saber más que los judíos. Y aquí, por eso decía, ¿qué nos enseña la palabra que inspirada por el Espíritu Santo a través de Pablo? ¿Qué nos enseña? Porque ese es el problema, que hay personas que rechazan la palabra porque dicen que no existe el Padre, no existe el Hijo, no existe el Espíritu Santo, sino que existe solo una sola persona. Sí es cierto, en un solo Dios nosotros creemos, pero la manifestación está en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ese es el asunto. Ahora bien, como dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Todos aquellos que no han creído en Jesús no lo pueden invocar, y aunque lo invoquen del diente al labio, pues no va a pasar nada.
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, esta es otra parte. El mensaje de Dios muchas veces nosotros lo transmitimos o lo enviamos o lo hacemos en las iglesias, pero a veces no es el mensaje que el Señor quiere que nosotros prediquemos, no es el mensaje que nosotros que se le diga a la gente o que se le explique, porque ni siquiera hay una explicación de la palabra. Por eso dije, tenemos que buscar algún medio de cómo podemos preparar, y no solamente decir que yo soy pastor, decir que yo soy predicador y me voy a subir a un púlpito y voy a comenzar a hablar cosas, aunque lea la Biblia, pero como no le explico, no le entiendo, yo a la gente le voy a hablar las cosas que a mí mejor me parezcan. Entonces, y voy a decir, ¿verdad? Me eché un buen sermón y digo una buena enseñanza, pero a veces lo que hacemos nosotros, bueno, yo siempre he dicho que a veces cada uno de nosotros, bueno, predicamos lo que sabemos, o predicamos y enseñamos lo que nos han enseñado en filosofía humana. Entonces, bajo esa dirección dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? El que menos se menciona en muchas predicaciones es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a creer la gente? ¿Cómo va a confiar el oyente que el Señor es nuestra única esperanza, que Jesús es el que murió y que Jesús es el único que nos mantiene con vida hasta hoy? Porque recuerde que Jesús vino a morir a la cruz del Calvario para rescatarnos de dónde nos encontrábamos. Pero aún ahora muchos podríamos estar dentro de un lugar de congregación en donde se hable, se lea y se pueda decir que se enseña la Biblia, pero a Jesucristo no lo están mencionando. Entonces, y luego dice, ¿y cómo oirán sin saber quiénes prediquen? O sea, ¿sabe? Hay una cosa bien importante. Hoy en día, pues muchos decimos ser predicadores, pastores, pero rehusamos una preparación. Rehusamos, porque una cosa es que me digan, usted va a ser pastor, y otra cosa es que el Señor en verdad o yo permita que el Señor me esté instruyendo en su palabra. Pero cuando yo rechazo la instrucción, porque creo más en la instrucción que me dio el hombre y no en la instrucción que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra, entonces, por eso dice, ¿y cómo irán sin haber quienes prediquen? Cualquiera puede decir cualquier cosa, cualquiera se puede levantar y decir, o levantar, por decirlo así, un ministerio o una congregación, tener personas en su casa o en un lugar donde reunión, pero ¿qué se les está enseñando? Porque como dice el versículo 5, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Pablo recibió el llamado de nuestro Señor Jesucristo y lo aceptó, y nosotros podemos ver en todo, del versículo 9 del libro de los Hechos en adelante, podemos ver todo lo que Pablo hizo. Podemos ver cómo Pablo se entregó pues al Señor con todo su corazón, con todo su ser. Pablo no dejó nada al descubierto, y por eso tenemos a uno de los mejores evangelistas, predicadores, enseñadores de la palabra. Predicador, podríamos decir, es un pastor, es un evangelista y es un maestro, aparte de ser apóstol, aparte de haber sido enviado. Entonces Pablo llena todos esos requisitos que se requiere para poder predicar y enseñar la palabra. Entonces aquí en ese capítulo vemos en los Hechos de los Apóstoles, ahí vemos cómo toda la historia y cómo hizo Pablo para llevar el mensaje, aún en oposición a la ley, en oposición al sistema romano, en oposición al sistema religioso. Pablo estaba dispuesto a perder la vida, y como tal, así lo hizo. Entonces, ahora, como dice aquí la palabra, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Muchos ahora se llaman apóstoles y profetas y nada más, porque ya no quieren ser pastores, no quieren ser evangelistas, no quieren ser maestros. No, hoy quieren solo títulos de apóstol, pero son apóstoles postizos. ¿Por qué? Porque no salen de la comodidad de su casa, sino que ahora han buscado a otro
se han aliado con otros pastores y han puesto en sus manos las congregaciones, y ahora estos pseudoapóstoles viven de las costillas de los hermanos que se congregan en diferentes iglesias, porque dicen: ahora yo voy a ser su autoridad, y ustedes si no me aceptan a mí, no van a estar bajo mi autoridad ni bajo la cobertura de Dios. O sea, algo tan inusual, tan incrédulo, pero así es, así son las cosas. Muchas veces la gente está poniendo más la mirada en el hombre que en nuestro Señor Jesucristo, y por eso suceden estas cosas. Por eso dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo van a oír el mensaje del Señor si nosotros no somos enviados por Cristo, no somos enviados por nuestro Padre, y no tenemos la guía del Espíritu Santo? ¿Qué les vamos a decir? Pues prácticamente nada. Les vamos a entretener, les vamos a contar chistes, les vamos a contar los chambres y las últimas noticias que están aconteciendo, porque así hay algunos que se ponen a contar las últimas noticias, y para eso las podemos ver en la televisión o en el diario, ¿verdad? Bueno, ese es mi pensamiento. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Y como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo, pues, es para todo y no es para todo. O sea, porque el Señor hace un llamado general. ¿Sabe? El Señor, Él mismo, en vez de escoger hombres, hubiera escogido ángeles para que llevaran el mensaje de la salvación. Hubiera escogido, pues, no a hombres. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, nos escoge a nosotros para que llevemos el plan de la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que usted y yo prediquemos el Evangelio, que usted y yo tratemos de enseñar lo que la palabra nos dice, no que enseñemos y que prediquemos lo que a mí se me ocurra. No, es que mire, por eso el llamado, cualquiera puede decir: sí, yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy hermano de Cristo, pero la pregunta ¿es usted llamado de parte del Señor? Porque algunos así creemos y decimos: no, yo estoy convencido que he sido llamado por nuestro Cristo celestial para ser pastor, para ser misionero, para ser apóstol, para ser evangelista, para ser maestro. Pero cuando se para detrás de un púlpito, agarra un micrófono, ¿qué dice? Bueno, es lo que mejor se le ocurra. Entonces, por eso, repito, es necesario que usted y yo nos dejemos instruir por la palabra, es necesario que usted y yo nos dejemos dirigir por el poder del Espíritu Santo, y que busquemos los medios necesarios para poder aprender de la Biblia. Porque si no aprendemos de la Biblia, ¿cómo vamos a predicar de la Biblia? Si no aprendemos de la dirección del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros, si no nos dejamos guiar por la palabra, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cómo vamos a guiar a otros? Nos vamos a convertir en guías de ciegos, o sea, ciego guiando a ciego. ¿Y a dónde van a ir a terminar? Bueno, a un barranco van a ir a terminar. Entonces, por esa razón, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo alguien se puede decir que es pastor si está rechazando la misma palabra, está rechazando la enseñanza, está rechazando lo que Cristo nos enseña a través de su palabra, o que el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros vamos a decir que somos hijos de Dios, que somos siervos de Él? Porque así nos declaramos mucho, aunque la palabra siervo la quieren utilizar para un título y no para un servicio, porque el Señor nos ha mandado que seamos esclavos de Él, que le sirvamos a Él, que obedezcamos su palabra. Y un amo a un amo tenemos que obedecerlo siempre. Entonces, si Jesús es mi Señor, Jesús es mi amo, si Jesús es el que me guía, entonces yo tengo que obedecer su palabra, el mandamiento. Pero, como repito, muchas veces nos queda muy grande la camisa o los zapatos para ponernos en esa posición y decir que yo soy aquí, que yo soy allá, pero lo que menos hago es hablar de la palabra. Entonces, ahora dice el 16: mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabe? Pablo está citando aquí al profeta Isaías en el capítulo 61 y el versículo 7, porque tanto Isaías
Jeremías, bueno, por no decir todos los profetas, le hablaron al pueblo de Israel que se arrepintiera, que volvieran al Señor, que dejaran sus malas prácticas, sus propios caminos y que se volvieran al Señor. Todos los profetas lo hicieron en el Antiguo Testamento. Comenzando ¿con quién? Con Moisés. Entonces, ahora, a través de Moisés comienza la enseñanza de la palabra, la enseñanza de la ley, y por eso es que ahora muchos solo creen en Moisés y rechazan a Jesús. Entonces, Pablo les recuerda dónde comenzaron sus enseñanzas. Pablo les recuerda qué es lo que les hablaron los profetas, y el pueblo en ese momento estaba en acuerdo, porque se habían desviado. Pero ahora el pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel, está en desacuerdo ¿con quién? Con el mensaje de la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el gran problema que tienen ellos. Por eso dice, no todos obedecieron, igual que hoy. No todos obedecemos la palabra, no todos obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, aunque nos llamemos pseudoapóstoles, no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Entonces, por esa razón es que dentro de las iglesias el crecer espiritual se ha detenido. ¿Por qué? Porque estamos hablando más de lo material que de lo espiritual. Por eso dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sabe? Muchos, cuando alguien está tratando de enseñar la palabra, lo primero que hacemos es criticarlo. Este me quiere enseñar a mí. Si yo soy más viejo que él, yo tengo más experiencia, yo tengo una iglesia más grande, este apenas solo con su familia se reúne y ya está diciendo que es pastor. Bueno, cosas como esas, eso es lo que hacemos, porque nos queremos burlar de los demás, porque creemos que solo nosotros tenemos la verdad, como dicen algunos, ¿verdad? Solo mi iglesia tiene la verdad, solo mi iglesia va a ser salva, solo mi ministerio, y tal vez están hablando herejías. Y con esas herejillas quieren salvar al mundo. Pero la clave está en la palabra, no en mi pensamiento, no en mi manera de ser, no en lo que yo creo, no en el evangelio según San yo. Es que el evangelio es toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y a esa tenemos que obedecer. Pero lamentablemente, no todos, como dice aquí, mas no todos obedecieron a la verdad. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído en el anuncio? Dice en la otra versión, sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias. Como dijo el profeta Isaías, Señor, nadie ha creído en nuestro mensaje. Y en el 17 dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Mire, no es por la linda cara de un predicador, no es por el nombre de una iglesia, no es porque sea grande o sea pequeña, es por medio de la palabra, enseñando lo que Cristo hizo, enseñando lo que Cristo nos dio. Es como las personas pueden creer en el evangelio. Pero si yo les estoy contando chistes, si estoy hablando y burlándome de los demás, entonces ¿qué les estoy enseñando? Que rechacen el evangelio, que rechacen la palabra, que rechacen el mensaje de la salvación, que rechacen las buenas noticias que nuestro Cristo de la gloria celestial nos dio. Porque dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y el 18 dice, pero yo pregunto, ¿será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído, porque la Biblia dice, sus palabras corren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. Dice en la Valera. Pero yo digo, ¿no han oído? Refiriéndote a los judíos. Claro que han oído. Porque dice, pero yo digo, ¿no han oído antes? ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. O sea, en ese momento el pueblo de Israel, o sea, lo que sea, hablando de todo el sistema romano, o sea, de todas las naciones o los pueblos que había conquistado Roma, por todos esos lugares salió Pablo a predicar su palabra. Salieron
muchos en la diáspora salieron, cuando eran perseguidos, llevaron el mensaje de la salvación. O sea, que los que escucharon primero el mensaje de la salvación fueron los israelitas. Y posteriormente, ¿verdad? Así como de rebote, aunque la verdad ya todo estaba profetizado en Génesis capítulo 12 a través de Moisés, en donde iban a ser benditas todas las naciones del mundo, o sea, todas las familias del mundo iban a tener la oportunidad de la vida eterna. Entonces, ahí se cumple. Entonces, Israel oyó el mensaje de Dios de primera mano, pero no creyó. Luego dice el 19, también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Dice, vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí, se han dado cuenta. Pues en primer lugar, Dios dijo por medio de Moisés. O sea, por medio de Moisés, por eso decía, comenzando por Moisés y todos los profetas y todos los apóstoles, predicaron el mensaje de la salvación. Pablo, el apóstol, que fue escogido por nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Como los israelitas lo rechazaron, entonces él tuvo que ser el profeta de nosotros, los gentiles, porque él se fue ¿a dónde? A los no judíos. Por eso la palabra dice, sean judíos o no judíos. Entonces el mensaje de la salvación llegó primero a los judíos y después a los no judíos, que somos nosotros. Y por eso dice aquí, que en este versículo 19, dice, vuelvo entonces a preguntar, ¿será que los israelitas no se han dado cuenta? Claro que sí, se han dado cuenta. Pues en primer lugar, Dios dijo por medio de Moisés, o sea, por medio de Moisés, nuestro Padre Celestial les estaba hablando. Haré que los israelitas se pongan celosos de un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con gente de poco entendimiento. ¿Quiénes somos esos? Nosotros, porque aún hoy en día los israelitas, los ortodoxos, siguen diciendo que nosotros estamos equivocados, y como ellos tienen un mal concepto de María, la madre de Jesús, y Jesús mismo, entonces dicen, no, si este Jesús es un bastardo. Así lo dicen los ortodoxos, que no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque dicen que María tuvo un hijo antes del matrimonio, antes de casarse con José. Por eso digo, tienen un mal concepto. Entonces, por eso dice, ahora dice el 20, después Isaías se atrevió a recordar algo que Dios había dicho. Me encontraron aquellos que no me buscaban, me presenté ante gente que no preguntaba por mí. O sea, Jesús se le presentó a su pueblo, a Israel, a los descendientes de Jacob. A todos ellos se les presentó. A los líderes religiosos se les presentó, incluyendo a los fariseos y saduceos y los demás que habían por ahí. Entonces se les presentó diciendo que Él era el Mesías. Se les presentó diciendo que Él era el Salvador del mundo. Se les presentó diciendo que Él era enviado, el ungido por nuestro Padre Celestial, para que ayudara a liberar al pueblo de Israel, no del yugo romano ni de la esclavitud, sino que física, sino de la esclavitud y del yugo del pecado o de la desobediencia que había en el hombre. Porque así éramos nosotros también. Antes de venir a Cristo éramos desobedientes, no entendíamos el mensaje, nos burlábamos de los evangélicos y también de la palabra de Dios y decíamos, Dios no existe. Como lo dice el necio aún hoy en día, Dios no existe. Entonces nos damos cuenta que también Isaías, primero Moisés, después Isaías, y ahora Pablo les está recordando lo que la palabra enseña, lo que la palabra tiene para todo aquel pueblo que fue escogido, para todo el mundo, que ha sido puesto en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que todos crean en Él. Pero uno a uno se han ido saliendo de esa cobertura. Uno a uno han buscado hacer su propia religión. Uno a uno han buscado hacer sus propios pensamientos, sus propios deseos, y no les ha importado lo que Cristo dice en su palabra. Y eso es lo que pasa hoy en día. Tanto en las iglesias evangélicas como en las iglesias
que no son evangélicas, pero que tienen nombre de evangélicos. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque desconocemos el mensaje de la palabra, desconocemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque hacemos a un lado, nos apartamos de la enseñanza que Cristo nos está dando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos creemos superiores a todos los demás, incluyendo a Cristo. Entonces, por esa razón es que la verdad del Evangelio ahora no se está conociendo y se ha rechazado. Estamos como en los tiempos antiguos con el pueblo de Israel, que conociendo la verdad, sabiendo la verdad, rechazaron a Jesús, y lo mismo está pasando hoy. Muchos están interesados más en lo material y no en lo espiritual. Y por eso el 21 dice, pero el pueblo de Israel, Dios dijo por medio de Isaías, todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo terco y desobediente. Y dice en la otra versión, en la Valera, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La otra dice que es un pueblo terco y desobediente. ¿Sabe? Eso mismo sucede hoy. El mundo está más interesado en la ciencia, está más interesado en los experimentos, está más interesado en todo lo material y la mentira que el hombre dice. Lo mismo sucede en la iglesia, están más interesados en las mentiras que el hombre quiere predicar y dice, aleluya, gloria a Dios, pero no saben hacia dónde están siendo dirigidos. Por eso decía que el llamado del Señor no es para que lo desobedezcamos, sino para que lo obedezcamos y que alentemos, animemos a los demás a poder creer en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para que nos ayude a tener una vida más correcta, una vida más recta delante del Señor, que obedezcamos su palabra y que no interpongamos nuestros propios caprichos para decir, yo voy a hacer lo que yo digo y no voy a hacer lo que mi Cristo dice a través de su palabra, porque ese es el problema. Por eso repito, como dice aquí, ¿verdad? Somos un pueblo, dice, que el Señor nos ha ofrecido ayuda, así como le ofreció la ayuda a Israel en aquel momento, cuando dijo, pero del pueblo de Israel, Dios dijo, por medio de Isaías, todo el día te ofrecí ayuda a un pueblo terco y desobediente. Aún la misericordia del Señor sigue hoy en pie, tanto para el pueblo de Israel, para que se conviertan al Evangelio, para que se conviertan a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador, que es el ungido, que es el Mesías, pero no quieren. Así lo mismo para el mundo entero, así lo mismo para la iglesia. La iglesia puede mencionar el nombre de Jesús, puede mencionar el nombre del Padre, puede decir el Espíritu Santo está en mí. El problema es el testimonio que estamos dando. Si de verdad lo hacemos o no lo hacemos, o solamente lo hacemos del diente al labio. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que nuestra fe muchas veces no está cimentada en la palabra, no está cimentada en Jesús, no está cimentada en la dirección espiritual, sino que está cimentada en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio creer, en nuestro propio proceder, pero no estamos verdaderamente apartándonos del mal, no estamos apartados del mundo, sino que seguimos inmersos en el mundo, en sus tradiciones, en sus costumbres, y ese es un problema serio que hasta hoy la iglesia no se ha dado cuenta o no lo quiere ver, o sus líderes no quieren reconocerlo, pues que hay problemas. Hay problemas, ¿por qué? Porque no se está tratando de enseñar la palabra, no se está tratando de que los hermanos sean dirigidos por el poder del Espíritu Santo. No, mejor nos burlamos y decimos, estos espíritus prácticos lo que quieren decir. No, es que ese es el problema, que muchos nos sentimos tan grandes por tener un nombre de iglesia o por tener una congregación grande, y por eso nos burlamos de aquellos que solamente se reúnen 3, que solo se reúnen 4. Y dice, ¿a dónde está tu iglesia? Pero ¿sabe qué? Cristo siempre sigue teniendo misericordia de los muchos como de los menos, pero lo importante es que creamos en su palabra, que tenemos que creer en su mensaje, que Cristo es el único Redentor, que Cristo es el único Salvador, que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, murió y resucitó, y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial e intercede por nosotros. Todos los días de nuestras vidas el Señor está intercediendo y nos dice, ¿verdad? Aquí estoy.
aquí estoy, pero obedéceme. Por eso dice en este mismo versículo, en este mismo capítulo, la palabra está cerca de ti. La palabra está en mis oídos, en mi mente, en mi corazón, está dentro de mí, con el poder del Espíritu Santo. O sea, la palabra es la que me guía siempre. La palabra tiene que guiarme todos los días hasta que el Señor me lleve. Esa sería debería de ser nuestra convicción. Decir de que mientras yo viva, mientras esté en esta tierra, mientras todavía medio camine o como quiera que sea, o por los achaques de la enfermedad, mire, creer de que Jesús nos va a levantar tarde o temprano, incluso de la tierra, para llevarnos a su presencia. Pero eso es lo que menos creemos, porque creemos que el mundo todavía no se va a terminar. Creemos que Cristo todavía va a tardar un sinfín de años sin venir, y aunque estemos viendo las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero como repito, esta es convicción de cada uno. Así que, mis hermanos, por favor, termine de leer o lea usted el capítulo 10 de Romanos para que se pueda dar cuenta de todo el mensaje que ahí a través del poder del Espíritu Santo hay, y que cada uno de nosotros en verdad nos entreguemos a nuestro Cristo de la gloria celestial con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo. No dejemos nada a medias y no tratemos la manera de entregarnos completamente a Él, para que Él sea quien dirija nuestras mentes y nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra familia, y así tener esa seguridad que el día que muramos vamos a estar en su presencia. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. No se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento. Gracias, Padre, por la oportunidad de la vida que nos das, y porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que puedan bendecir a cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren, a cada uno de nuestros hermanos en la carne, a nuestros familiares, donde quiera que estén, guárdalos, protégelos, bendígalos, y también que pongas tu mano poderosa de sanidad, Señor. Y que también como nación nos guardes, nos protejas de todo ataque del enemigo, y que nos den la oportunidad, Señor, de seguir alabando tu nombre, de seguirte adorando, y que no haya ningún impedimento, porque si te agrada, Señor, lo que hacemos, pues tú nos vas a respaldar y nos vas a ayudar para seguir haciendo esto. Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, obrando en nuestras vidas, en nuestras necesidades, enfermedades, problemas y situaciones difíciles que estemos pasando, Señor. Solo en ti podemos salir adelante y podemos tener esa victoria. Asimismo, Padre, quiero orarte ahora por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, para que las guardes en el hueco de tu mano. Así también por aquellos padres, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, personas que conocemos, Señor, que aún no te han reconocido como Salvador personal. En esta hora, Señor, puedan a través del poder del Espíritu Santo sensibilizar su corazón, abrir su boca y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias al Señor por la oportunidad de vida que nos da. Pasen un buen día, muchas bendiciones, y recuerde que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que un buen día y muchas bendiciones.